Hola gente, no hay nada más coñazo que empezar a usar NinjaTrader 8 y no encontrar cómo configurarla. A mí me cargaba y mucho, pero mucho, Así que he decidido hacer un vídeo todos los jueves donde os iré contando los tips y trucos definitivos para dominar a la bestia. Soy JJ Trader. Suscríbete y dale a la campana de notificaciones. Seguro que esto te ha pasado, probablemente más de una vez. A mí me pasaba una detrás de otra y siempre en los peores momentos. Estás analizando el gráfico de 15 minutos, ves un gran movimiento bajista y decides buscar en esta zona la entrada para la continuidad de ese movimiento. Entonces, bajas a la pestaña de 1 minuto para entrar a tu operación, pero con tan mala folla que le das por error a la minúscula crucecita mal ubicada en la esquina derecha. Y ese gráfico se cierra para nunca más volver. Y te quedas con el gráfico de 15 minutos en el que no puedes entrar a la operación por el tamaño de tus stop loss. ¡Maldito! Además de un poco de me cago en la... y mucho más de todo. Tu perro, que ya te conoce, se esconde bajo la mesa. Pues bien, como más vale prevenir que curar, aquí va la solución por si no sabes cómo evitarlo. Tu perro te lo agradecerá. Te vas a Control Center y vas a la pestaña Herramientas. Mi plataforma está como Tools. Abajo del todo le das a Opciones, Options para los ángulos. Y en la parte de arriba vamos a General y a la derecha vemos Confirmar para cerrar ventana o pestaña. Marcas la casilla y le das a OK. Ahora, como ves, si intentas cerrarla, te pide confirmación. Si no tenías intención de hacerlo, le das a cancelar y se acabaron los dramas por cierres accidentales. Flipante, ¿no? ¡Espectacular! Espero te haya gustado. ¿A tu perro? Seguro que sí. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y darle a la campana para no perderte mis vídeos. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda a seguir mostrándote tips y trucos de la hora. Eso mismo, buenísimos tú. Soy JJ Trader y te espero el próximo jueves con un nuevo tip de